brevemente, o intentaré ser breve, Nicolás es arquitecto por la Universidad de Chile y además tiene un máster en diseño arquitectónico avanzado y un diploma en investigación arquitectónica avanzada en la Universidad de Columbia, en Nueva York. Así que para esta charla tiene la ventaja, además de todo su conocimiento sobre historia y proyecto, de haber vivido en Nueva York y de tener una experiencia, digamos, no turística de la ciudad. Nico es profesor asociado de la Universidad Diego Portales. En esa universidad hace la coordinación de la línea de talleres de arquitectura y también es profesor asistente en la Universidad Católica de Chile, donde dicta clases del programa de magíster en arquitectura, donde fue hace unos años mi tutor, mi muy buen tutor de tesis, hace 2 o 3 años más o menos. Y una parte de su carrera académica entonces se focaliza en cursos de taller, pero también en investigación en historia, teoría y diseño arquitectónico, lo que le da ese doble perfil que entendemos súper rico en general y todavía más para la charla que vamos a tener hoy. Y parte de sus investigaciones fueron publicadas en varias revistas como AA Files, ARQ o Materia, y también tiene participaciones en bienales, como la de Bienal de Arquitectura de Chicago de 2019. Pero también tiene un perfil profesional y se dedica al desarrollo de proyectos de interés público y obtuvo varios reconocimientos y premios en concursos. Y lo que Nico nos va a contar hoy es acerca de una lectura muy particular de la ciudad de Nueva York, a través del proyecto de cómo podemos entender una ciudad como Nueva York a partir de proyectos que diversos arquitectos imaginaron para esta ciudad. Y es muy importante tener esta mirada en el momento en que nos encontramos en el curso de taller, ¿no? Que ya todos tienen de alguna manera un análisis de las zonas y algunos temas, problemas detectados, y estamos empezando a pensar algunas estrategias y tirando las primeras puntas de diseño, y creo que esta charla va a ser un muy buen disparador para dar ese salto y ese paso en el curso. Y la idea, como les comentaba, es que al final de la clase podamos establecer una conversación y que puedan plantear preguntas, dudas y todo lo que entiendan pertinente. Así que Nico, bienvenido de nuevo y te dejamos la pantalla para ti. Gracias, Caro, y gracias a todos por la invitación. Estoy muy contento de poder presentar esta charla hoy día, en especial porque me obligó a armar algo que venía dándole vuelta hace un tiempo que no había podido terminar de consolidar como una visión sobre la ciudad, con Caro en algún minuto, eh, para testear efectivamente cosas que conversábamos cuando llevamos ese grupo de tesistas en la Católica hace un par de años, en que estaba, y que me parece, o sea, me pareció muy interesante el poder hacerlo ahora, especialmente a la luz de una serie de proyectos y tesis que estamos guiando estos últimos años ya encerrados, y donde, claro, las preguntas sobre la ciudad se han vuelto bastante más complejas de lo que eran hasta hace un año atrás. A ver, voy a ver si es que puedo compartir la presentación ahora. ¿Se ve, no es cierto? Sí, se ve perfecto. Y confirmen si ahora se ve en pantalla completa. No, seguimos viendo. Ahí sí, ahí sí. Ahí no. ¿Y no? Creo que hay un pequeño delay. Sí. Eso debe ser. Déjame ver. Confírmame si. ¿Ahí sí? Sí, perfecto. Ven solo la presentación, no estoy con dos pantallas para confirmar. Bien. Bueno, decidí llamar esta charla Nueva York Ciudad Incubadora, citando, parafraseando la célebre frase de Koolhaas al describir la idea de la ciudad del globo cautivo en 1972, donde habla de esta idea de una ciudad que en realidad es una enorme incubadora del mundo mismo.
probablemente se han topado y han podido conversar sobre la noción de manhattanismo y la noción de cultura de la congestión que tiene Nueva York a la luz de la teoría fulhasiana y el delirio de Nueva York, ¿no es cierto? Y quería partir por esta imagen porque pone a prueba efectivamente una de las condiciones posibles para entender cómo opera la arquitectura en una ciudad como esta. También nos permite, a partir de eso, y lo que quiero empujar en esta charla es una lectura un poco alternativa de lo mismo. Cuando Koolhaas el año 72, junto a Valon Friesendorf, su mujer y el resto de OMA, empiezan a pensar, y a dibujar y a entender una condición de la ciudad que tenía que ver con las infraestructuras y con la idea de la grilla como aquello que posibilitaba que Nueva York fuera, o Manhattan, llegase a ser o pudiera llegar a ser lo que había sido, aparece esta imagen que tiene una historia un poco más larga que les voy a contar hacia el final, pero quiero partir por esta idea de la grilla. La grilla que desde el punto de vista de la división de los predios supone una serie de condiciones que para entender Nueva York son fundamentales. Primero, existen una serie de puntos con el mismo potencial en distintas partes de la ciudad. Todos originalmente igualmente vacíos, prácticamente igualmente planos y todos del mismo tamaño, en los que distintos edificios podrían instalarse de manera casi indistinta unos de otros. Y Koolhaas celebra esta idea de que fueran como unos plintos o basamentos en los que distintas arquitecturas pueden convivir, generando esta doble condición de unicidad en términos de la pieza y completa coherencia en cuanto al conjunto de todas las piezas. Así como esta imagen que tenemos ahora en la pantalla, donde Koolhaas además celebra su imaginario de referencias para entender los problemas de una ciudad como Nueva York. Podemos ver, si se fijan en las imágenes, que en general cuando miramos esta imagen nos fijamos poco en la imagen, pero al menos hay unos 14 edificios reconocibles que tienen que ver con ciertos momentos y ciertas trayectorias en la manera de entender la arquitectura de la ciudad en OMA. Voy a nombrar algunos, por ejemplo, no sé si ven el cursor, pero está el globo cautivo, este mundo que es incubado por la arquitectura y por la ciudad, y que por lo tanto es también de Koolhaas, esta imagen de la ciudad que es el conjunto de todos los egos. Vamos a partir acá con una imagen arquetípica de un conjunto de edificios de oficina miesiano, como se hicieron varios en Estados Unidos, tanto en Nueva York como en Chicago. Una versión abstraída del problema de la envolvente y el tamaño de la manzana a partir de la planta del Waldorf Astoria. El monumento y el podio para Lenin, diseñado por el Lissitzky. Una cancha de golf interior, que es básicamente el punto culmine dentro de la descripción del Downtown Athletic Club, como el edificio que puede, al multiplicar el sitio n veces, formando un rascacielos y gracias al ascensor, generar mundos o situaciones que generaban ciudad dentro del edificio e incluso podían incluir condiciones de exterior, como una cancha de mini golf interior en un piso 7 u 8. Y donde la prueba de las condiciones del sitio se llevaba al máximo porque se podía duplicar uno sobre otro prácticamente hasta el infinito, o teóricamente hasta el infinito. El arquitecto Ngota de Malevich, como parte del imaginario también de la arquitectura de las vanguardias del principio del siglo XX, el edificio Rockefeller Center, actual General Electric, en ese momento el edificio de RCA, un conjunto de ideogramas de los ideogramas de estas pequeñas piezas que formaban sólidos potencialmente infinitos por los que trabajaba Superstudio, parte de las instalaciones de la Feria Mundial de Nueva York del año 39, el Ministerio de la Industria, del ONIDO, una versión escultural del dibujo del Ángelus Arquitectónico de Dalí, la arquitectura
del expresionismo alemán del gabinete del Dr. Caligari, las torres del Plan Passant de Le Corbusier, una serie de arquitecturas que se reproducen a sí mismas, citando parte de los problemas que plantea Ungers, arriba a la izquierda, y por último, una iglesia que en realidad proclama el fin de todas las religiones y la posibilidad de inventar miles nuevas en una ciudad como esta. Y que en esta condición donde se cruzan problemas o potenciales edificios de vivienda, de trabajo, de condiciones de ocio, de condiciones como de arquitecturas con sentido de propaganda y política, con nociones de exposición y definición del futuro, como fue la exposición mundial del 39 en Nueva York, cuyo tema era la ciudad del futuro, y donde el centro de esa misma esfera lo que había era una imagen de la ciudad de la democracia del futuro, que era todo lo contrario de Nueva York, que era más parecido a un proyecto de ciudad parque y de edificios aislados, como podía ser el Plan Passant o el proyecto de Le Corbusier, vinculados a la Ville Rodiers. Aparecen acá entendiendo que esta ciudad podía ser al mismo tiempo el receptor de múltiples arquitecturas y mantener una coherencia infraestructural que se mantenía completamente intocada. Y parte de este argumento para decir, uno puede entender, y Kulka se enfoca con esta idea de las múltiples arquitecturas y el potencial de la manzana y el potencial de la grilla como objeto urbano propio del manhattanismo, y la torre como su consecuencia directa. Y esta cultura de la congestión permitía esta congestión de arquitecturas también. Pero lo que hay detrás de una lectura paralela es que finalmente lo que está declarando el manhattanismo, que Kulkas mismo da por muerto el año 39, porque al aparecer dentro de esa misma esfera que está a la derecha, una ciudad en Nueva York que plantea el futuro de las ciudades no siendo Nueva York, el manhattanismo llegaba a su fin, y él más o menos lo data entre 1850 hasta 1939, cuando estas posibilidades están, y todas estas arquitecturas son, o todas estas ideas de arquitectura son efectivamente de antes del 39. Pero la pregunta que sigue es, ¿qué pasa con Nueva York después del 39, del año 39? ¿Por qué está ignorado y cuál es la imagen del futuro? Y yo creo que la noción de infraestructura y las reglas del manhattanismo se rompen, y si bien Kulkas directamente no ha escrito o no ha planteado esta ciudad, es la ciudad que me gustaría mostrarles hoy día. Punto uno, para recapitular, ¿qué pasó con Nueva York después del manhattanismo? O cuáles son las visiones de posibilidad después del manhattanismo. Y por otro lado, cuáles son las condiciones de infraestructura que se pusieron en juego para entender esas posibilidades futuras que no tenían que ver directamente con la grilla. Y es que, efectivamente, fuera de la grilla, Nueva York es una ciudad que solo existe y puede llegar a ser por la cantidad de infraestructura que tiene. Estamos viendo acá una sección del año 49, de los planes del año 49 para construir el Holland Tunnel entre Jersey City y Manhattan, donde aparece por supuesto el túnel, pero aparecen una serie de edificios arriba que parecen ser edificios y que tienen una imagen equivalente a los edificios que existían en Nueva York hasta los años 30, de hecho, principios de los 40, pero en realidad son pedazos de infraestructura, algunos de ellos en la mitad del río Hudson, que permiten la ventilación y el flujo de aire para mantener la presión en el túnel subterráneo y subacuático, ¿no? Lo interesante es que entonces uno podría ver qué pasa con las arquitecturas de la infraestructura, que no tienen que ver directamente con la grilla, y que tienen que ver con edificios bastante singulares y que hasta cierto punto solo podemos entender dentro de una lógica de esta ciudad infraestructural, que es la idea que les quiero mostrar hoy día de Nueva York, que surge en contra y de alguna manera cuestionando la grilla a partir de las condiciones infraestructurales. Y gran parte de los sitios que ustedes están trabajando, porque revisé el dossier que me mandó Caro, a ver dónde estaban, como qué estaban mirando en Nueva York, y creo que tiene guarda mucha relación con esta idea de entender Nueva York como un pedazo de infraestructura, y arquitecturas que negocian con infraestructura como estas mismas torres. Acá tenemos las torres de ventilación
que conectan Manhattan con el túnel, perdón, a través del Lincoln Tunnel, conectando Weehawken con Manhattan. Edificios que parecen cualquier edificio de Nueva York prácticamente, pero son edificios que en realidad, más que edificios, son envolventes, que parecen edificios para sistemas de infraestructura. Si fueran solo estos dos y esta escala, ya valdría la pena mirarlo para entender de qué estamos hablando cuando hablamos de esta condición de infraestructura, a la que podríamos sumar Central Park y otras condiciones como que cruzan aspectos que parecen naturales con aspectos que son funcionales, pragmáticos e infraestructurales de la ciudad. Son las mismas torres en lo de Manhattan, conviviendo en esta constelación o archipiélago de posibilidades que veíamos en la imagen del globo cautivo, como un edificio más, siendo efectivamente un pedazo de infraestructura que incluso está ahí porque en realidad anuncia, igual que las torres están un poco más atrás, algo que no estaba en superficie, ¿no es cierto? Asimismo, las 4 torres del Halland Tunnel que veíamos en la sección, 2 de ellas en el agua, 2 de ellas en tierra. La torre de ventilación en la punta sur de la isla, muy elegante para el Battery Tunnel, que es el último túnel que se construyó de estos 3, y donde el edificio guarda esta condición de edificio ciego, pero es tratado como una pieza significativa en la ciudad. O su contraparte del mismo túnel, una especie de torreón isla, o más bien es una especie de península artificial que se descuelga de Governor's Island para poder entender una pieza que en realidad tiene una condición de estructura, pero siempre toma características de edificio. Tiene fachada, está articulado con el suelo, simula o entiende escalas de vanos para entender su escala monumental, y si uno los mirara sin saber qué son, recuerdan por un lado arquitecturas industriales como la de un granero, pero al aparecer todos estos elementos que lo articulan, que lo definen como pieza, con cualidades de composición, uno empieza rápidamente a cuestionar su cualidad de monumento también. Entonces, uno podría contar cuántos de estos hay en Nueva York y en Nueva York, Jersey, y Manhattan, Jersey, y también en Brooklyn, incluso en Queens, y empezar a entender cuáles son estas arquitecturas de la infraestructura que no son la grilla y que sí son edificios. Y que por supuesto no existen ni conviven con la grilla como lo habrían hecho los proyectos que celebraba en el imaginario del manhattanismo Kulkas. O edificios aún más radicales como este probablemente lo han visto alguna vez en alguna imagen, es un edificio que está también en el centro de Manhattan, digamos, en el centro sur de Manhattan. Es un edificio del año 74, que fue construido como el edificio para albergar todos los switches de la compañía de teléfonos AT&T, y que pasó de ser eso a ser una especie de versión más pequeña de sí mismo, y que hoy día alberga, además de una serie de sistemas telefónicos, también data centers de alta seguridad, un edificio de 30 pisos, prácticamente sin ventanas y solo ventilación. Un búnker vertical, construido no con fines bélicos, sino que con fines comunicacionales, y en Nueva York, solamente en Nueva York, por ser Nueva York, puede tomar condiciones y escala de edificio. O incluso de rascacielos, si consideramos que 30 pisos es un edificio que convive con rascacielos importantes de la ciudad equivalente. Entonces, en esta condición de infraestructura o de edificios que cruzan arquitectura e infraestructura de manera radical y que de alguna manera solo pueden existir en Nueva York, se desprende la segunda genealogía, o lo que quiero entender yo al menos en esta presentación, como la segunda genealogía de posibilidades para testear Nueva York. Donde Nueva York ya no pasa a ser una infraestructura de posibilidades como la estudiaba Kulkas, producto de su trazado y de su condición de archipiélago en base a manzanas equivalentes dispuestas en una grilla regular, sino que pasa a ser un mundo de posibilidades, porque lo que demostró eso es que Nueva York, siendo la ciudad, como se dice y se decía en esta época, la ciudad más relevante del mundo occidental,
permitía testear cualquier posibilidad de arquitectura a la escala de la ciudad completa, sin que esto se viera, por un lado, fuera de escala, y por otro, fuera de contexto. Es decir, se había construido Nueva York como la imagen del contexto donde todo era posible, independiente de aquello que Koolhaas entendía como la condición principal para eso, que es la condición de la guerra. Entonces esta arquitectura de la infraestructura empieza a ser el argumento para testear sobre Nueva York y en Nueva York una serie de proyectos que son los que quiero presentar y que discutamos y podemos conversar de ellos. Voy a partir con proyectos justo del momento de transición de esto. Les voy a presentar, son varios, los voy a presentar de manera bastante rápida y escueta, pero cuando miramos las imágenes dibujadas por Ferris de los proyectos de Raymond Hood sobre puentes rascacielos, y la posibilidad de entender que la isla se conectaba con el resto de la bahía, con hasta ese minuto puentes, y puentes que tenían el potencial de ser al mismo tipo de edificios, por cómo se construían. Aparecen las fantasías de los puentes de edificios muy temprano en el imaginario de Nueva York, y estos son unos de ellos. Entonces, no hay grilla, acá no hay condición de manhattanismo en términos de lo que podría haber descrito Koolhaas, pero sí está la idea de Nueva York como un laboratorio o una incubadora para testear ideas que podían demostrar ser fértiles o no, pero donde, al parecer, y desde muy temprano en el siglo XX, cualquier cosa podía ser aceptable y posible. Si buscan este proyecto van a encontrar varias versiones de estos dibujos, pero también de varias versiones del proyecto mismo en distintos momentos, entendiendo esto incluso como algo que empezaba a negociar espacio con la ciudad construida. Y donde si se fijan abajo, esto empieza a intersectarse con sistemas de transporte, tanto marítimos como aéreos. Se fijan, hay un hidroavión justo abajo de la primera torre, y donde empieza a aparecer esta idea de una ciudad que en el fondo se construye sobre el agua, pero al mismo tiempo conecta los pedazos de la ciudad. Más radical aún, el año 42, justo después de la Feria Mundial del 39, proyectos como el de Seckendorf para entender un aeropuerto, directamente construido al borde oeste de la isla de Manhattan, aprovechando todos los piers de carga y de pasajeros, donde pueden ver a la derecha que están todos los muelles originales reintegrados dentro de una losa de aeropuerto que se construye mitad sobre el río y mitad sobre la isla, donde más que un aeropuerto es una estación intermodal a escala global, es un hub donde aeropuertos y barcos transatlánticos se cruzan en un mismo edificio. Esto tomando prácticamente, o sea, una escala colosal, pero también una escala colosal a nivel planetario, porque se hubiera convertido, o se podía convertir en una condición de intercambio con el mundo hasta ese minuto sin precedentes. Una imagen del proyecto del cual tienen varias imágenes que podrían buscar, pero podrían entender que acá la infraestructura de transporte redefine la ciudad y se negocia casi sin entender cuál de las dos es más importante. Si se fijan a mano izquierda, aparece la punta sur del Central Park, y pueden ver que el tamaño del aeropuerto es bastante más grande que cualquier posibilidad de entender ese pedazo de naturaleza artificial como algo significativo para la ciudad una vez que está construido. Uno de los proyectos más extraños, cuando a finales de los 40, principios de los 50, Ellis Island, la clásica, sabrán por las historias de los migrantes en Estados Unidos, la clásica puerta de entrada de las olas de migraciones por barco empieza a dejar de usarse. Y Ellis Island, que había sido el espacio de la cuarentena y el espacio de la administración de los migrantes, prácticamente desde toda Europa, se convierte en una posibilidad. Y Frank Lloyd Wright es invitado por una serie de inversionistas que querían comprar la isla, comprar Ellis Island, y lo invitaron a imaginar qué hacer con ella. Muy temprano, en el año 59, Frank Lloyd Wright propone la ciudad del futuro, la ciudad más moderna que pudiera existir, una especie de subisla entre el archipiélago de Nueva York,
donde Ellis Island desaparecía prácticamente, o quedaban muy pocos pedazos de la isla original, en pos de construir esta especie de edificio o de pequeña ciudad que iba a ser, según él, la versión máxima del futuro en una pequeña isla más chica que Manhattan. Y de nuevo, mirando este proyecto de Frank Lloyd Wright, la pregunta es, de nuevo, este mundo de posibilidades, cómo empieza a negociar condiciones que en realidad ya no toman Nueva York como una condición infraestructural en sí, sino que usan la infraestructura como una manera de reentender la ciudad. También fuera de la grilla y fuera de toda condición de manhattanismo, Gruen, planteando un proyecto de vivienda y de uso mixto para una ciudad en Roosevelt Island, en 1960. Una ciudad que prácticamente replica esa imagen de ciudad, de edificio aislado, sobre un plano público, prácticamente, o sea, prácticamente un parque en la mitad del río, el East River, y que básicamente replica esta imagen que, como les decía, al interior de esa esfera en la Exposición Universal del 39, declaraba el final de la grilla y de la condición del manhattanismo como una ideal para Nueva York. Proyectos como el de Paul Rudolph para el Graphic Arts Center, que es básicamente un distrito completo dedicado a la industria de la litografía y la imprenta, no solo vivienda para entender esta industria, sino que también edificios para la producción incluso de billetes y la impresión de todo tipo de documentación oficial que existía al borde al borde de Manhattan, y también se adentraba al río como una especie de extensión de la isla artificialmente. Exhibiciones y proyectos bastante radicales como el que le propone Peter Eisenman al MoMA, como una especie de ejercicio académico y de exhibición para poder entender las posibilidades del futuro de Nueva York, a partir de este proyecto de renovación que invita a 4 universidades, la Universidad de Cornell, Columbia, Princeton y el MIT, a repensar parte de Harlem, partes de Harlem. Algunos de estos pedazos de ciudad incluso son pedazos que ustedes están trabajando, que tenía la gracia de ser un lugar todavía por colonizar, de relativa baja escala, pero con excelentes conexiones y muchos problemas asociados a las conexiones, para entenderlo como un problema de vinculación con la infraestructura y las infraestructuras posibles de la ciudad. Es una exhibición que se monta en el MoMA. Se invita a 4 equipos, como decía, con profesores y estudiantes de estas 4 universidades, para hacerse cargo de distintos tramos y repensar un pedazo de la ciudad. Si no han mirado este proyecto, sugiero que lo hagan, porque cuando lo vean van a poder ver incluso ciertas como condiciones planteadas en el año 67, que para una Nueva York contemporánea siguen siendo relevantes e interesantes como aproximaciones, porque muchos de los problemas que se detectaron en estos estudios no han sido resueltos todavía y nunca fueron resueltos porque la ciudad cambió radicalmente la manera de entender los proyectos de este canal. Esta es la propuesta de la Universidad de Cornell, que trabajaba en base a una ciudad, una serie de bloques que generaban un borde verde, tanto hacia el brazo del Hudson que conecta con el East River, como también vinculando esta franja con una extensión de Central Park y del parque al borde del Hudson. Una especie de ciudad con la intensidad de la manzana manhattaniana que se empieza a erodar para generar también una ciudad parque, con bloques de este tipo, mucho más cercanos a la idea de edificios aislados que una construcción continua y densa como era el resto del sur de la isla. Proyectos como el de la Universidad de Columbia, que una de las gracias que tiene en términos de infraestructura es que toma un proyecto de extensión de líneas de tren por las avenidas del este de la isla, para entender un desarrollo de edificios vinculados a una vía de tren rápido, del Amtrak, con viviendas, oficinas, etcétera, pero pensando en una especie de franja de infraestructura como un gran edificio vinculado a un
proyecto de transporte. El proyecto Princeton, que coloniza parte del Hudson y densifica en el agua para poder mantener el parque como la ribera original, en un proyecto que tiene ciertas lógicas de contradicción de eso mismo, pero es quizás el más claro en entender de alguna manera las posibilidades de la grilla y cómo se descompone a distintas escalas. Y cómo también esto permitiría que distintos edificios y distintos granos de ciudad empezaran a convivir en base a una transición termina, de hecho, en el borde del río, o dentro del río. Y por último, el del MIT, que plantea la posibilidad de extender la ciudad hacia una serie de rellenos artificiales para completar una ciudad en el agua. Básicamente todo lo que ven en verde al centro es terreno de relleno ganado al río, lo que en realidad es mar en ese momento, y que básicamente lo que hace es expandir algo que existía, que era la conexión del puente de Triborough entre el Bronx, Manhattan y Queens, extenderlo a una especie de ciudad en el agua, siguiendo esta idea de ganar también algo equivalente a una función importante de centro del parque como parque. Entonces, se extiende la ciudad, se extiende el parque como proyecto de infraestructura, y todo esto está ocurriendo. De hecho, ustedes están trabajando en un terreno que es la punta sur del Bronx, ¿no? Donde está el mercado, de peces, ¿no? Sí. En el 60, Fuller presenta la imagen que usamos para ilustrar la charla como idea, el domo para Manhattan, el punto quizás culmine de las especulaciones de Fuller respecto de las posibilidades del domo y la estructura geodésica, para entender simplemente, y esto poco tenía que ver con Nueva York, más tenía que ver con las posibilidades técnicas de la geometría, que una ciudad podía existir bajo un domo, y que ese domo podía, dadas las cualidades geométricas de la estructura geodésica, con muy poco peso y con muy pocos elementos en términos con elementos muy esbeltos, cubrir grandes luces por cómo funcionaba en términos de solidaridad estructural, y que esta misma pieza puesta sobre una ciudad podía generar una condición de ciudad distinta en términos climáticos, ambientales y también espaciales. Entonces, entender que el domo era capaz de generar una atmósfera, o podía ser capaz de generar una atmósfera que encerrara parte de Nueva York y lo convirtiera en una infraestructura distinta a la ciudad, y que esto existiera, y hay varias lecturas de esto y varias condiciones que nos podrían entender, porque esto es una imagen de los años 60 que puede entenderse como una posibilidad del domo, pero una posibilidad también de lo que implicaba la amenaza nuclear, por ejemplo, durante la Guerra Fría, y entender cómo eso afectaba a las ciudades. Pero sin tener un fin en sí bélico o militar, era la puesta a prueba de la ingeniería como un recurso civil para entender cómo poder hacer mejores ciudades, que entre otras cosas tuvieran un aire, como pueden ver acá, controlado artificialmente por completo. Es decir, una ciudad que se podía climatizar y acondicionar sin la necesidad de hacerlo habitación por habitación, sino que hacerlo como una ciudad completa. En paralelo, y parte de esa misma investigación de Fuller, llevó a una serie de otros proyectos en Nueva York, siendo uno de los más interesantes estos especies de rascacielos en Harlem también, en los mismos terrenos donde recién veíamos la exhibición del 67 del MoMA. Edificios que, claro, quizás por su geometría recuerdan las torres de ventilación de las plantas nucleares, pero en realidad lo que están haciendo es un caracol de autopista vinculado a edificios que permitían llegar a una escala, como pueden ver, comparado con otros edificios, que son edificios de 20 pisos. Estos son edificios de prácticamente 100 pisos o más, que permitían conectar autopistas con el interior de la vivienda hasta el último piso.
Entonces esta idea de un helicoide completo con una serie de programas que permitía hacer que la ciudad entera fuera vertical, incluso la condición de infraestructura de la autopista pudiera ser absorbida por el edificio de una manera radical en un nodo puntual. Y una escala además que tenía pocos precedentes en términos de edificios hasta ese minuto. El 69, la imagen del monumento continuo sobre Nueva York, que si bien circunstancialmente pasa por Nueva York, una de las imágenes favoritas para poder mostrarlo es cómo negocia espacio y condiciones con los rascacielos de Manhattan, y dentro de la misma como retórica de superestudio, este edificio, que es un monumento con escala planetaria, al cruzar Nueva York lo que hace es volver la ciudad redundante. Toda la arquitectura se concentraría dentro del monumento continuo, y el pasar por Nueva York permitiría entender que todo el resto de la ciudad sería o un museo o un parque. Incluso el monumento continuo volvía a Nueva York redundante respecto de las condiciones de la ciudad del futuro. Y en esta imagen de una arquitectura universal y total, esta imagen de un pedazo de la punta del Lower Manhattan encerrada entre un monumento continuo estaba para recordar la ciudad, y Central Park como posibilidad podía tomarse todo el resto del año. Estas son las imágenes, los dibujos originales de la manera de entender el monumento continuo sobre Manhattan. Insisto que es una de las piezas claves para entender el proyecto, porque al estar sobre Nueva York, por un lado se entiende, como les decía al principio, su escala, pero también sus posibilidades se vuelven de alguna manera creíbles, y la plausibilidad o lo plausible del proyecto se lo da el estar confrontado a estas otras arquitecturas que igualmente parecían imposibles. Otra imagen de lo mismo. Las imágenes que tomaban edificios de Manhattan para volverlos parte del monumento continuo, que son aún más radicales, y que por extrusión tomaban perfiles de edificios para empezar a extenderse, o atravesaban los edificios por completo, como pueden ver en esta imagen. Todo esto entendiendo que al abogar por esta nueva arquitectura de histogramas, de nuevo, Superstudio lo que estaba empujando era una posibilidad que iba a favor de la infraestructura a tal punto que hacía que el manhattanismo y esta idea de las manzanas, la grilla, la calle y la torre desaparecieran por completo. Y esto llega al máximo en Superstudio cuando el año 71, como parte de sus 12 fábulas para Navidad o premoniciones míticas para el renacimiento del urbanismo, plantean dentro de las 12 ciudades ideales la ciudad de los cerebros, que es básicamente Nueva York de los cerebros, un cubo en la mitad de lo que queda de una ciudad devastada por una catástrofe probablemente nuclear, en la cual se preservaron todos los cerebros, todas las ideas, todas las posibilidades de un futuro distinto y mejor, en una especie de museo, pero al mismo tiempo una especie como de bóveda que permitía que todos estos cerebros notables siguieran funcionando para mantener una especie de esperanza sobre la humanidad. Y el único lugar donde esta pieza podía estar, un poco la misma idea del globo cautivo, era en el centro de lo que había quedado en Nueva York. El centro, en el fondo, de las posibilidades, pero también un centro de las esperanzas por algo distinto. La ciudad toma esa condición de infraestructura, incluso en esta imagen de las 12 fábulas, donde las ciudades ideales en realidad no tienen nada de ideal, toma la imagen de la ciudad que puede recibir la posibilidad, incluso cuando no queda ninguna opción de nada, la idea de un futuro distinto, llevándolo al absurdo total, que es la idea de que se guardan las ideas como los cerebros, y después de eso la humanidad en el fondo tendría excavatoria porque no podría existir. Insisto, la ciudad que puede seguir siendo el receptor y el garante de las posibilidades del mundo y de la arquitectura, por ende, estaba acá. En el año 64, los testeos de Friedman para su idea de la ciudad espacial y la arquitectura móvil en Manhattan, donde empezamos a entender una condición de infraestructura que en este caso tiene que ver con un puente o con los mismos muelles que pueden ver abajo, que son los muelles del Hudson, como parte del edificio. De nuevo,
las mismas imágenes que vemos una y otra vez, el puente edificio, el edificio muelle, el edificio borde del río, o el edificio que al mismo tiempo es parque en su superficie, etcétera, son recurrentes y se testean acá una y otra vez, década tras década, por distintos arquitectos de distintas ideologías y posibilidades, siendo una de las gracias del proyecto de Friedman quizá, y una de las grandes diferencias, esta imagen de una infraestructura, como todas estas imágenes de la ciudad espacial, de una infraestructura elevada que permitiría que la ciudad se mantuviese abajo como una especie de una ciudad alternativa, que permitiría densificar y que además proveería a la ciudad de infraestructura para que la autoconstrucción o la construcción no mediada por arquitectos pudiera desplegarse naturalmente. Es decir, generar un marco de expansión de la ciudad donde las reglas de la arquitectura no existieran, sino que lo que existieran, podía existir eran las reglas del soporte dadas por la ingeniería y una arquitectura diseñada libremente con total, como pueden ver estas piezas curvas, rectas de varios niveles, con total, entre comillas, libertad dentro de un marco espacial elevado y escindido de la ciudad preexistente. Proyectos como el Lower Manhattan Expressway de Paul Rudolph, de nuevo, del año 72. Esto es parte de una discusión larga y un proyecto muy interesante que tiene que ver con la ambición de Robert Moses de conectar a partir de autopistas Lower Manhattan con los puentes y los túneles que lo conectaban con, digamos, Brooklyn, Queens y New Jersey, a partir de una infraestructura de autopistas que se consideraba una especie de hub que atravesaba la mitad de la ciudad. Este proyecto de Moses es el que genera toda la polémica conocida entre Jane Jacobs y Robert Moses respecto de la calidad espacial y de los barrios. Pero la Ford Foundation, como especulación, le encarga a Paul Rudolph algo que pudiera hacer al mismo tiempo uno y lo otro, es decir, algo que mantuviera la escala y las posibilidades de esta ciudad que se estaba poniendo en riesgo o se estaba poniendo como se había amenazada por la posibilidad de una autopista de conexión con la que planteaba Moses, pero la autopista pudiera existir. Y Paul Rudolph plantea quizás su proyecto más famoso, que es el Lower Manhattan Expressway, que es básicamente una ciudad sobre una autopista, con sistemas de transporte, sistemas de vivienda, equipamiento, todo plegado en el ancho de lo que implicaba la intervención de la autopista en múltiples niveles, tanto bajo como sobre el nivel de la isla misma, conectando hacia los bordes con edificios que hacia los puentes, como pueden ver, se volvían de mayor escala, y en los barrios históricos, por ejemplo, del East Village, tomaba escala de edificio más pequeño con esta sección triangular. Es un proyecto que pretendía y empujaba a una negociación entre la condición de infraestructura que promovía Moses y la condición de urbanidad y ciudad que promovía Jane Jacobs, financiado por la Ford Foundation, dibujado y conceptualizado por Rudolph como una ciudad dentro de la ciudad, con sus propios sistemas de transporte, sistemas como pueden ver de estacionamiento en los primeros pisos, viviendas arriba, oficinas, prácticamente una ciudad que hacia los bordes generaba esta noción de infraestructura para poder mantener hacia el centro y hacia los lugares residenciales históricos una condición de menor escala. Llegándose al final, las propuestas para East Manhattan de arquitectos como Ulrich Franzen, que al final, a mediados de los 70 empiezan a aparecer otros proyectos de autopista, en este caso la autopista que conectaba Brooklyn y Queens por el borde del East River, y que le hacía para Roosevelt Island completo, y que en ese sentido podía entenderse como una posibilidad de urbanizar y entender la extensión de la ciudad en los dos ejes, la grilla de Manhattan desde el oeste, el borde de la autopista nueva por el lado este en Queens y Brooklyn, en Brooklyn y Queens, perdón, y la isla como un mediador entre ambas cosas, la isla Roosevelt Island, como un nuevo parque que pudiera negociar la condición de una ciudad nueva, con nueva infraestructura que tenía que ver básicamente con entender la vialidad completa de la grilla y la infraestructura de la autopista al borde del río por el lado derecho que es Queens.
abogaba entonces por una liberación del suelo, para entender que era la infraestructura vial de la ciudad de Nueva York o de la isla de Manhattan se convirtiera en espacio público peatonal, y que todos los sistemas de circulación masivos y de mayor velocidad pasaran a ser o subterráneos o estar dentro de los edificios en el caso de la autopista misma. Entonces, entender que acá hay una serie de posibilidades para la ciudad que son anti-manhattanianas, digamos, y que van contra el manhattanismo, que es sacar y segregar la calle, deshacer las manzanas y volver a los edificios autopistas, generando una continuidad que habla de una condición más bien incluso suburbana, que es la existencia de la ciudad adentro del edificio, como se podía entender, por ejemplo, por el mismo Gruen, en los grandes moles en la suburbia norteamericana. Entonces a veces esta de nuevo, colisión entre, o este roce entre los proyectos que entendían la infraestructura como todo aquello que permitía que la ciudad progresara, y todos los anteriores, o la imagen cultasiana, donde la infraestructura, para poder llegar a, como saben, sería el retroactivo, para que Nueva York llegara a ser lo que pudo llegar a ser, tenía que mantenerse la agenda o el manifiesto que le da origen, le da origen al manhattanismo, tiene que permanecer oculto, porque si no, no iba a funcionar. Entonces, en esta idea, finalmente, si es que queríamos entender o queremos comparar esta imagen de la arquitectura sobre la grilla y las posibilidades que da la grilla para entender como, no sé, la noción de autonomía, como no tiene territorio dentro de esto, o la idea de archipiélago, como lo entendían Kulhas y Ungers antes de esto, justo después de esto en realidad. Esta condición de las piezas sueltas que podían coexistir gracias a una estructura de orden mayor, lo que estoy tratando de demostrar es que, si bien es la posibilidad de este manhattanismo, lo que empieza a existir, y lo que empieza a existir justo después de esto y en relación a la infraestructura, es más bien esta ciudad. Y esto es parte del redibujo de una investigación que estamos haciendo con una tesista ahora, y tiene que ver con entender cuál es el Nueva York que existe, o las posibilidades que se han entendido para usarlo como un lugar para testear ideas y posibilidades de arquitectura, por estos dos motivos. Uno, en entender que una ciudad cuya condición de infraestructura permite que nada parezca raro ni extraño, incluso edificios de 30 pisos sin ventanas, y que podamos convivir con ellos de manera completamente natural, hasta entender que en realidad el lugar donde se testean las ideas más radicales tiene que ser la ciudad donde estas ideas puedan convivir, incluso, si se fijan, suponiendo todos estos proyectos, si bien hay algunos que usan los mismos sitios, podríamos entender incluso una posibilidad de una Nueva York potencial, donde gran parte de estos proyectos podrían coexistir. El Lower Manhattan Expressway al sur, el Domo de Fuller, gran parte del proyecto que mirábamos recién también, el mismo proyecto de Bluen sobre Roosevelt Island no colisiona teóricamente con el proyecto de Franzen. El aeropuerto lo ven a la izquierda sobre los muelles, el proyecto de Friedman es justo debajo del monumento continuo, hacia el sur, etc. Y en esta, espero que por la resolución no sé si lo ven bien, pero al sur también se ve el proyecto de Ellis Island, la última mancha roja que se ve abajo, el proyecto de Frank Lloyd Wright sobre digamos, hoy día museo, en ese minuto isla en venta, isla de Ellis Island. Entonces, el contraste entre esta imagen como mundo de posibilidades de la arquitectura y este otro es lo que me interesa que podamos conversar, ojalá. Creo que por los lugares en los que están trabajando y la relación que tienen los sitios con la infraestructura y en el momento en el que estamos, probablemente la radicalidad de los proyectos tiene que ver con aprovechar estas condiciones que nos da la ciudad, tanto en términos conceptuales como físicos, insisto. Físico, la infraestructura misma y su rol dentro de la ciudad. Conceptual, esta idea de que es una ciudad que podría soportar cualquier tipo de acción arquitectónica y todavía sobrevivir dentro o fuera de la grilla. Y para terminar, ya a modo de epílogo, creo que me quedan un par de minutos,
cuando Koolhaas plantea en el año 72 la imagen de la ciudad que él concibe como la ciudad de un futuro posible y hasta cierto punto deseable, lo que hace es plantear la ciudad, una ciudad dentro de una ciudad. Pero no lo hace en Nueva York, lo hace en Londres, y es su proyecto de tesis que se llama Éxodo por los prisioneros voluntarios de la arquitectura, donde también gran parte de estas arquitecturas que él declara como referenciales a lo que fue el trabajo de OMA en los primeros años, y este que fue el proyecto que de alguna manera sirvió para fundar OMA, supone más allá de los estudios y de cuál es el origen, supone la posibilidad de entender una ciudad de otra ciudad, una ciudad paralela dentro de Londres, donde pedazos de la ciudad quedan dentro de este monumento que se llama Éxodo, y que, haciendo un símil al movimiento continuo, permite entender una condición de arquitectura que posibilitaría cualquier cosa dentro de ella, sin necesitar la ciudad afuera. La aproximación de Koolhaas tiene más que ver con la búsqueda de una condición metropolitana, de una condición de intensidad, y él mismo habla de que la historia de esto es que hay una ciudad afuera que es aburrida y una ciudad dentro que tiene todas las posibilidades de la vida metropolitana, y que por lo tanto en cada uno de estos sectores que pueden ver cómo desplegarse hacia la perspectiva, alguien que decide migrar al interior de esta ciudad de las posibilidades y a tener una experiencia directa con la arquitectura, que lo iba a volver un ciudadano metropolitano, y iba a poder experimentar todo aquello que la arquitectura le podía ofrecer. A diferencia de la ciudad aburrida, que por supuesto para él estudiando en la EA era Londres, y la ciudad entretenida, o la ciudad que le daba todas las posibilidades al universo, era, y en todas las imágenes, por supuesto, Nueva York. Entonces, esta imagen de los prisioneros voluntarios, o estas especies de collage, donde lo que vemos es un pedazo del muro de Berlín, con una torre que permitía en ese minuto de manera simbólica vincular a ambos lados, se vuelve con la imagen de Nueva York al otro lado esta idea de la ansiedad por encontrar y una condición urbana donde la condición metropolitana primara por sobre cualquier otra cosa. Esta tensión entre el lado bueno y el lado malo, el lado del cual no tengo posibilidades y el lado en el que están todas las posibilidades, si bien sucede y este proyecto sobre Londres, en realidad lo que está demostrando es la celebración de esta posibilidad de Nueva York. Entonces, con esto termino, casi una hora, y espero que podamos conversar sobre alguno de los proyectos, o si tienen alguna pregunta la podamos abordar en los próximos minutos.